vamos a compartir hoy en Ageo, un libro pequeñito de la Biblia, de esos que casi nunca se tocan, ¿verdad que no? Apenas 2 capítulos, apenas 2 capítulos. Y algunos dicen, ¿y ese libro estaba en la Biblia? Sí, claro que está en la Biblia. Sí, es un libro que está en la Biblia. Es un libro pequeño y lo hemos titulado, lo que vamos a compartir hoy, Descubriendo el gozo de edificar juntos, porque estamos en Forward. Descubriendo el gozo de edificar juntos. Y esa es la exhortación de Dios al pueblo de Judá, por medio de su profeta Ageo, que usted y yo vamos a ir desglosando un poquito más adelante. Pero Ageo, solamente para que usted conozca un poquito de él, no mucho, pero está considerado dentro de los profetas menores. Pero no porque se le está considerado, están los profetas mayores y los profetas menores, pero no porque esté considerado dentro de los profetas menores, es de menor importancia lo que él va a compartir. Tampoco es de menor importancia lo que Dios lo usa y lo que Dios habla a través de él. O sea, significa que su contenido ministerial y su libro es más pequeño. Eso es lo que significa, pero no su importancia como tal en lo que comunica. Pero a la hora de clasificarlo, así lo han clasificado. Él es contemporáneo con el profeta Zacarías, o sea que cuando usted oye hablar de Zacarías, pues ubíquelo también contemporáneo con él. Es también un poco contemporáneo con el escriba Esdras. Cuando usted lee el libro de Esdras, usted sabe que él es contemporáneo con Ageo también. Él también es contemporáneo con el gobernador de Judá después del exilio, después que vienen de Babilonia. Ubíquese en el exilio en Babilonia, Daniel, los amigos de Daniel, su regreso a Judá, ¿verdad? Pues cuando regresan a Judá, el primer grupo que viene, porque son 3 grupos que vienen de Babilonia, cuando viene ese primer grupo de Babilonia hacia Judá, porque ya le dan salida, pasaron los 70 años, pues viene y Zorobabel viene con ese primer grupo y es constituido gobernador de Judá. Ageo es contemporáneo en ese tiempo también, porque a él es que le va a hablar allí, mis hermanos. Así que algunos entienden que Ageo ya era una persona mayor cuando él trae esta profecía. Cuando Dios le habla y le dice, háblale a mi pueblo Judá, era una persona mayor, ya tal vez tendría 80 o tal vez más años allí en que él trae este mensaje. Unos dicen que él también fue de los deportados a Babilonia y que regresó. Algunos dicen eso. Otros dicen que no, que él no fue deportado a Babilonia, que él se quedó en Judá y vivió toda la desolación, la destrucción del templo, todo, no la destrucción del templo como tal, pero que sí vio ya el templo destruido, que la hambruna y todo ese tipo de cosas, pero sí que era mayor. O sea, cualquiera de las 2 opiniones coinciden en que era una persona mayor, pero los que opinan en la segunda opinión de que él no fue deportado, sino que él se quedó allí en Judá, creen que él vio el templo de Salomón antes de haber sido destruido. ¿Okay? Entonces, cuando Dios habla más adelante acá de que la gloria que tuvo este templo será mayor, la gloria postrera, es porque hace referencia de que sí, realmente Zorobabel había visto eso y que ahora el pueblo pues estaría desanimado, porque ver aquello todo destruido, ¿verdad? Hecho ruinas y desbaratado allí. Son 2 opiniones, realmente no quita ni da si fue en el exilio o no fue en el exilio. Lo importante es el mensaje que Dios le da a él para Zorobabel, para el sumo sacerdote y también para todo el remanente que regresó allí. Ahora, si usted, por ejemplo, y si usted toma nota en el boletín lo puede anotar y después lo puede ver,
Pero en Esdras capítulo 5 y en Esdras capítulo 6, usted va a encontrar allí cuando vienen cuando viene la primera deportación, cuando viene la primera deportación de allá de Babilonia, ¿verdad? Y llegaron a reconstruir. Ellos llegaron a reconstruir el templo, no es que ellos no llegaron a reconstruir el templo. Pero cuando ellos vienen a reconstruir el templo, y eso es lo que nos dice el escriba Esdras allí, las personas que estaban del otro lado de allá del río, ¿se recuerda que también tuvieron problemas con Nehemías? Bueno, estas personas que estaban del otro lado del río vinieron a cuestionarlos. Le dijeron, bueno, pero ¿y ustedes por qué están construyendo eso? ¿Quién les dio autorización a ustedes para reconstruir el templo y reconstruir todo esto? ¿Dónde está la carta? Y entonces se vieron amenazados con esto. Y ellos amenazaron con ir a hablar con Darío, el rey de Persa. Acuérdense que los persas habían tomado Babilonia y ellos ese fue el imperio que derrocó a los babilónicos, fue el imperio Ciro, fue el que Dios usó para liberar, cumplir la profecía, que regresaran. Dice, no, nosotros necesitamos saber, porque ustedes no pueden reconstruir esto así. Y mandaron a averiguar cartas allá a Babilonia, donde los persas se habían instalado, para ver si era cierto. Ahora, déjame decirle, no había text o email. O sea, que no es que, pregúntale un momentito ahí y espera a ver si está ahí escribiéndote para atrás. No. Había que mandar un emisario allá y esperar que llegara y que después lo enviaran de regreso con carta o lo que fuese una persona de autoridad y trajera el mensaje. Eso fue lo que pasó y de hecho así pasó. Vino y usted lo va a leer allí después en Esdras. Usted lo lee que realmente eso fue lo que pasó. Mi punto, ¿por qué le estoy contando eso? Para que entienda el contexto de Ageo, es que ellos llegaron a reconstruir el templo porque era su deseo. Se reencuentran con esto y paran. No pueden proseguir hasta que, ¿verdad? Porque si no iba a haber un conflicto, iba a haber algo armado allí, violento. Entonces no era la idea. Ellos tenían que esperar que llegara de allá el ok. Ellos sabían que era ok, pero las demás personas no sabían que era el ok. Por eso cuando viene Nehemías con el otro grupo, viene con cartas, ya sabiendo lo que había pasado antes. Viene con cartas y esas cartas sí ya avalaban que él tenía permiso para cortar madera del Líbano, él tenía permiso de todo, ¿se da cuenta? Entonces, viene. Ahora, en ese medio tiempo, el pueblo, ¿qué pasa? Se desanima, es normal. Están esperando la respuesta, ellos sabían que era así, pero se desaniman. Encima de ese desánimo de lo que estaba pasando, tampoco no daban, las cosechas no daban. No había para cultivar, no estaba la bendición del Señor, supuestamente entendían ellos, para que el fruto del campo. Entonces había frustración, había desánimo. ¿Y qué se pusieron a hacer? Bueno, se pusieron a invertir tiempo en sus casas, invertir para reconstruir sus casas allí. Así que es en este contexto, alrededor del año 520, que Dios envía a su mensajero, Ageo, para despertar una nación adormecida, que había sido adormecida en parte, un pueblo adormecido por el desánimo y por la contrariedad de sus enemigos que no querían que ellos reconstruyeran. Así que el mensaje de Ageo fue claro, el mensaje de Dios por medio de Ageo, rectifico, fue claro. Es tiempo de reenfocarnos de nuevo y restablecer prioridades. Vayan y reconstruyan el templo. Ese fue el mensaje en pocas palabras. Así que, hermanos, cuando respondemos al llamado de Dios para edificar su reino, no el reino de los hombres. Escuche, hay diferencia entre el reino de los hombres y el reino de Dios.
a quién glorifica y a quién sirve. Eso te puede dar alguna idea de que para quiénes estamos construyendo, a quién sirve, a quién le da la gloria, quién se sirve de ello. ¿Ve? Hay diferencia. Así que cuando respondemos al llamado de Dios para edificar su reino, descubrimos nuestro verdadero propósito. Y encontraremos plenitud más allá de nuestros planes personales. Créame. Sí. Déjame decirle el primer punto que quiero conversar con usted en esta mañana. Y el primer punto es ese: las prioridades invertidas atrasan nuestra prosperidad. Las prioridades invertidas atrasan nuestra prosperidad. Si usted quiere prosperar, usted quiere salir adelante, ponga las prioridades en orden. Tan sencillo como eso. Ponga las prioridades en orden y verá que va a constar con la bendición del Señor, hermano. El pueblo había regresado del cautiverio. La obra estaba desatendida por las razones que ya hemos expuesto y tal vez otras más. Pero esto es lo que decían ellos en el versículo 2 de Ageo, en el capítulo 1. Ellos decían: todavía no ha llegado aún el tiempo. Miren los versículos 1 y 2 para que usted vea. Voy a leerle desde el 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saletiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, y el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, no ha llegado el tiempo, ¿verdad? Así que esta excusa es el escudo que muchas veces nosotros en diferentes ocasiones hemos usado para diferentes cosas, valga la redundancia, en nuestras vidas, también personales. No solamente a nivel eclesiástico, sino a nivel personal en tu vida y en mi vida. Pero esa excusa de que todavía no lo vamos a hacer, todavía no es el tiempo perfecto, no están las condiciones creadas, todo ese tipo de cosas que nosotros decimos, tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Esa razón de ser es el miedo. Eso es el miedo, no es otra cosa. Es por miedo que no damos ese paso. Es por miedo que no avanzamos. Es por miedo a no cumplir las expectativas. Es por miedo allí de no conseguir lo esperado en el plano personal. Es por miedo a fallar, es por miedo a equivocarse, pero es el miedo. Es el miedo el que está ahí, mis queridos hermanos. Y a veces esa constituye la salida rápida. No es el tiempo todavía, pero es la salida rápida, es el escudo, porque tengo miedo. Tengo miedo. Por ejemplo, a veces las personas tienen el anhelo de un viaje soñado y no lo hacen. No es el tiempo todavía. A veces desean un artículo para el hogar. No es que lo necesiten, pero lo desean. Y tal vez tienen los recursos. Pero dice, pero no es el tiempo. Todavía no. Déjame decirle que a veces estoy ahí, en ese. No es el tiempo. Todo tendrá su tiempo después, más adelante, digo yo siempre. Allá. Y cuando llega el tiempo, entonces no está el artículo, por ejemplo. Bueno, ahora que no se puede. ¿Ve? Pero a veces eso pasa, mis hermanos, un viaje soñado, un artículo, un proyecto. Mire, yo llevo con un utility house en la casa no sé cuántos años ya. Y siempre esperando acabar el proyecto. Y ahí voy por paso. Gracias a Dios que lo estoy viendo avanzar ahora un poquito más, pero llevaba estancado no sé cuánto tiempo. Porque no es el tiempo. Es verdad, porque hay otras prioridades en casa. Eso hay que ser realista. Hay otras prioridades en casa que
no voy a desviar las cosas para ese proyecto cuando hay otras prioridades. Y así nos pasa todo. Esa es la verdad. Así nos pasa todo. Pero es por el miedo de que no va a haber lo suficiente para poder cubrir todo. Es el miedo de uno. El auto. No. Cuando yo me retire, ahí es que voy a comprar ese auto. ¿Y quién garantiza que me voy a retirar? Si el Señor viene antes, no necesito el auto. ¿Verdad? Pero son cosas proyectos que tenemos así. Aún dentro del cristianismo, seguramente usted ha escuchado, si yo tuviera esto, yo haría esto, aquello, lo otro y más allá todavía, ¿sí o no? Pues todo depende si yo tuviera esto. Entonces yo haría esto y lo otro, porque no es que falta la buena voluntad está en el corazón, ¿cierto? Ahí está. Si yo lo tuviera, pero como no lo tengo, entonces no lo puedo hacer. La pregunta entonces es, ¿por qué tienes que depender de algo que no tienes para hacer cosas que deseas hacer con lo que tienes? ¿Por qué tienes que depender? ¿Ok? ¿Por qué tienes que depender de algo que no tienes para hacer cosas que deseas hacer con lo que tienes? El pensamiento del pueblo que regresó del exilio de Babilonia era, no es el tiempo. Escuche eso. Todavía no es el tiempo. Pero espérate un momentito. ¿Por qué? Espérate un momentito. Porque cuando ellos llegaron, ellos no se pusieron a decir que no era el tiempo, ellos metieron mano. Pero se detuvieron, se desanimaron cuando los enemigos los trataron de parar. Y entonces entendieron que ahora no era el tiempo. Ellos entendieron que no era el tiempo, según ellos. Pero según Dios, sí era el tiempo. Según ellos no era el tiempo, pero según Dios sí era el tiempo. ¿Y sabe por qué? Simplemente ellos estaban fijándose en las cosas que lo atrasaban y no ponían la mirada en Él, en aquel que los podía bendecir. Mire lo que dice el versículo 6 que está ahí. El versículo 6 dice, siembran mucho pero recogen poco. Comen pero no hay suficiente para que se sacien. Beben pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. O sea que sí, ganan y hacen todo, pero se les va, no les alcanza para nada. Pero hay una razón, tiene que haber una razón, porque no es por gusto. No es que sean malos administradores, hay una razón. ¿Por qué? Porque reciben mucho, pero se les está yendo. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, decían ellos. Pero el Señor dijo, no, sí es el tiempo. Lo que ustedes están poniendo la mirada en otras cosas. Y no en mí. ¿Ve? Sí es el tiempo. Dios procede a darle la razón del por qué no prosperan. ¿Y sabe cuál es la razón? Él lo llama la ley de los resultados decrecientes. La ley de los resultados decrecientes. Dice, por más que te ocupes de otros negocios, no prosperas. Mas en cambio el Señor le dice al pueblo, ocúpate de mis negocios, versículos del 7 al 11. Te va a encontrar, estoy parafraseando. Ocúpate de mis negocios que yo me ocupo de los tuyos. O sea, en otras palabras, ¿por qué dejaste de reconstruir el templo? Yo puedo mantener a esos enemigos vuestros a raya. Yo voy a enviar respuesta de Babilonia para que esto se solucione. Pero ustedes manténganse haciendo lo que yo les he pedido que hagan. Lo que había en el corazón de ustedes hacer. ¿Quién les desanimó? No fui yo, fueron los enemigos. Eso no procede de mí. Así pasa con un proyecto suyo, como un proyecto de la iglesia. Estoy hablando en sentido general.
en sentido general. No procede de mí. En otras palabras, pon las prioridades en orden, porque si no, no vas a avanzar. Quieres avanzar, tienes planes, suenan buenos, pero no vas a avanzar. Y déjame recordarle algo, porque fíjense, hermano, Dios le había dicho a David que él no necesitaba una casa para habitar, ¿se recuerdan? O sea, yo no necesito una casa. Yo no necesito una casa para habitar. Es más, yo no te he pedido, David, que tú hagas una casa. ¿Se recuerdan cuando hablamos de ese tema? Pero una vez que Dios decidió que iba a habitar en medio de ellos en el arca, en el tabernáculo, y que después le dijo a David, no va a ser tú, David, va a ser tu hijo. Y a través de tu descendencia, esto será tremendo, mucho más grande de lo que tú te imaginas. Una vez que Dios decide que así será, entonces Él usa esa casa para dispensar su gloria. Para dispensar su gloria en las naciones, para que las naciones sepan que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real. ¿Ve? Le pasó a esta jovencita. Gracias a Dios, no sé cómo ella conectó aquí en la iglesia. No sé esa parte de la historia. Yo lo que sé es que la veo aquí todos los miércoles. Y los domingos está allá. Y los miércoles está aquí con los college students. Ahí. Cuando usted la ve, ahora anda con una muleta porque tuvo un accidente y se lastimó. Usted la ve a darle un abrazo. Darle una palabra de encourage, de ánimo. Dígale, te vi en un video. You look good. O sea, para romper el hielo. Ella siempre está riendo. Look good. Move forward, continue. Jesús nunca te va a defraudar, nunca te va a dejar. A veces eso es lo que se necesita nada más. Porque la historia de ella es tough. Usted nada más escuchó ahí un clinchito. Es tough, dura. Y esas palabras suyas y nuestras de aliento van a hacer la diferencia en la vida de ella y de otras personas que puedan llegar acá en medio de nosotros. Dios usa, cuando Dios decide usar su casa, la usa para dispensar su gloria. Para dejar saber a las naciones, a esta comunidad, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real, que Él se interesa por ellos. No es que Él necesite una casa para habitar, pero cuando decide usarla, la usa para su gloria. Esa es la diferencia. Porque es para Él, no es para la gloria de los hombres. ¿Ves? Déjame decirte algo más para avanzar. El gozo de edificar juntos nace de la obediencia colectiva. El gozo de edificar juntos nace de la obediencia colectiva. Dios despertó el espíritu, dice aquí la palabra, despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y también despertó el espíritu de todo el remanente de Judá que había venido en la deportación. Dice la palabra de Dios en los versículos del 12 al 15. Mire allí la palabra, hermano. La verdadera unidad comienza cuando todos escuchamos que la misma voz. La misma voz. Y esa voz es la voz de Dios. No la voz del mundo, no la voz de aquel economista, no la voz de mercadeo, no la voz de aquel otro que no quiere hacer nada nunca. La voz de Dios. La verdadera unidad comienza cuando todos escuchamos la misma voz. La voz de Dios. El trabajo en la iglesia, en cualquier iglesia, no solamente en esta, no es solamente esfuerzo humano, solamente, si incluye, es Dios encendiendo una pasión común y un pueblo obedeciendo a su voz y a su llamado. ¿Ve usted las dos cosas obrando juntas? Es Dios encendiendo pasión, despertando el espíritu como lo hizo aquí. En el corazón de quién, de Zorobabel, su líder, el del sumo sacerdote en la parte espiritual.
y de todo el remanente de Judá, el pueblo, oyeron la misma voz, el mismo llamado. Había unidad. ¿Te das cuenta? Y entonces Dios despierta esto, ¿y qué es lo que hace el pueblo? Obedece. Y ahí comienza la obra. Ahí comienza la obra. Es algo en conjunto, hermano. Versículo 14 lo dice ahí, despertó Jehová el espíritu de todo el remanente. La mayor motivación para cualquier proyecto, ¿usted sabe qué es lo que es? La presencia de Jehová. Esa es la mayor motivación. La presencia de Jehová, porque si tú vas conmigo, entonces yo voy. Si tú edificas conmigo, edificamos. Eso es lo que va a hacer la gran diferencia en esta comunidad, a la cual Él nos ha puesto aquí de hace años. Porque Él llamó a un grupo de 29 personas aquí y compraron este terreno y se establecieron en un módulo de escuelas aquí. Porque Dios tenía planes mucho más grandes. Y mira, hoy usted y yo estamos cosechando de esos planes que Dios tenía. Pero quién sabe los planes todavía más grandes que Dios tenga de aquí a 10, 15, 20 años, si Cristo no viene antes. Si Cristo viene antes, no necesitamos nada. No necesitamos nada, esa es la verdad. Pero si Dios decide todavía dar un poco más de tiempo para que el ser humano se arrepiente y venga al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, para que muchos más se salven, más entren en el redil, pues entonces usted y yo estaremos aquí, si Él nos presta vida, viendo tal vez lo que Él está haciendo en medio de esta comunidad. Tal vez si se mudó a otro sitio usted o lo que sea, tal vez pueda en internet ver y decir, déjame ver lo que está pasando en College Road. Y usted pueda ser testigo de cómo usted y yo ahora somos testigos de lo que otros sembraron en los años 80. ¿Ve? Eso. De eso es. Dice ahí el versículo 13. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa es la mayor motivación que se necesita. Si Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. La indiferencia fue rota y el desaliento se transformó en ánimo. ¿Por qué? Porque Dios les ayudó a ¿qué? A poner las prioridades en orden. Vuelve de nuevo, ¿ves? El desaliento, la indiferencia. Bueno, todavía no es el tiempo. No, ahora no podemos. Mire estos enemigos, imagínense. Dios lo transformó por su presencia. Llama y le digo lo tercero y lo último. Cuando Dios nos llama a trabajar juntos es porque tiene planes mucho más grandes. Capítulo 2, versículo del 1 al 9. Mire, ahí es que Él le hace recuerdo. Dios por medio del profeta al pueblo le dice, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? Dios le dice, de repente hay algunos de ustedes que lo vieron, por eso se cree que Ageo fue uno de ellos que lo había visto. ¿Y cómo lo ven ahora? Ahora realmente lo vemos destrozado, destruido. ¿Por qué? Porque los babilonios en la tercera gira que hicieron a Judá destruyeron el templo. Aparte de haberse llevado todas las cosas, lo quemaron en el 586 antes de Cristo. Esa fue la tercera embestida que ellos hicieron. Y destruyeron todo aquello. Y aquello quedó arruinado. Entonces ahora, cuando ellos vienen 70 años después, ¿usted sabe cómo estaba aquello? Que le daba ganas de llorar a cualquiera. Especialmente cuando tienes el recuerdo de la gloria primera de que Dios usó a Salomón y a todo aquel equipo de trabajo para hacer tan semejante construcción. Y ahora Dios le dice por medio del profeta, ¿quién ha quedado que recuerde esto? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. No es como nada antes de sus ojos. ¿Qué es lo que está tratando de Dios hacer reflexionar al pueblo de Judá por medio del profeta? Que no caigan en la trampa de la comparación. Es que antes aquello era un fenómeno. Ahora esta ruina, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos recursos? Imagínense las toneladas de oro que David donaron y el pueblo, ¿y se recuerdan cuando hablamos de eso? De la plata, el bronce, aquí se han llevado hasta los clavos.
No, ahora esto está en ruina. Pero es que se les olvida que Dios es el dueño del oro y la plata. Ahí está. ¿Ve? Ahí está. Entonces, Dios trata de animarles que no caigan en la trampa de la comparación, mis hermanos. Recordaban el templo de Salomón y esto ahora les parecía como nada. La comparación es ladrona del gozo. Nos paraliza, nos desanima. Dice, jamás podremos. Oh, no, ¿qué va? Ya nunca más va a ser igual. Y ahí empieza a decaer, ¿ves? El Señor los trata de que cambien esa mentalidad. 3 veces le dice en estos versículos, esfuérzate. Muy parecido a lo que le dijo Josué, capítulo 1, ¿se recuerda? Allá en el libro de Josué. Esfuérzate, esfuérzanse. Todo en la vida requiere esfuerzo, sacrificio, ¿o no? Hermano, póngale mucho cuidado a aquello que lleva muy fácil. Aquello que está muy facilito, póngale cuidado. Todo requiere esfuerzo, sacrificio. Y eso el Señor lo dice, le dice, esfuérzate. El esfuerzo colectivo genera una energía, un ánimo que el trabajo individual no produce. Ayer hablábamos con los coordinadores de los equipos de softball para reanudar prontamente lo de porque el frío y diciembre y todo eso. Pero una de las cosas que decía un hermano, ahí dice, a mí me encantó ver él usó otras palabras, pero yo voy a usar esta, la comitiva de embullo, la cantidad de personas de College Row que estaban allí animando aquello. Dice, era increíble, aquello anima muchísimo. Y yo le dije, sí, hermano. Y el hermano Tony le dijo, bueno, es que nosotros estábamos diciendo a la iglesia, necesitamos que vaya, pues necesitamos ese ánimo. Y él hablaba con las personas aquí en el foyer y como 3 veces en la conversación, lo repitió. Hablábamos otra cosa y él volvía y decía, no, es que aquello le hacía recordar a su país, que cuando iban a jugar las gradas estaban llenas y los animaba mucho. Estoy citando eso, ¿por qué? Porque el ánimo colectivo hace una gran diferencia. El ánimo colectivo hace una gran diferencia allí, mis hermanos. Y esto fue lo que Dios hizo por medio de despertar el espíritu de Zorobabel, del sumo sacerdote y de todo el remanente. Entonces cobraron ánimo. No es lo mismo que esté animado uno solo, que esté animado todos. Uno solo puede hacer una diferencia y contagiar a otros y darle y vamos, Pero cuando Dios anima a su pueblo, eso es imparable. Es como aguas impetuosas, hermano. Es imparable. Su éxito estaba garantizado. El éxito de la reconstrucción estaba garantizado. Su éxito no estaba basado en sus capacidades o sus fuerzas que ellos tuvieran, porque no eran muchos. Pero estaba garantizado por la fidelidad de Dios. Dios le había dicho, yo estaré con vosotros. Entonces, ahí está garantizado, hermano. Dios revela que el resultado final de su esfuerzo en conjunto será asombroso. Versículos 6 y 8. Será asombroso. Eso es lo que dice en estos versículos aquí. Y yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Pero es que si ustedes me hacen caso a mí, aunque ustedes no tengan nada, pero ustedes ponen la prioridad en orden en sus vidas, yo soy el dueño del oro y la plata, ellas van a llegar aquí, no se preocupen. Ellas van a llegar aquí. Por eso es que le dice, es que ustedes están trabajando en sus propias fuerzas, en sus propios, ¿qué? Conocimientos. Y no me han dejado a mí a un lado. Como que yo soy el amuleto, cuando me necesitan me llaman. Y si no, me echan afuera. ¿Sabe que eso pasa mucho en la vida cristiana?
Le intentamos nosotros y bueno, ya he intentado todo, ahora déjame tratar a Dios. Pero ¿por qué no empezaste con Dios primero y te hubieras ahorrado todo eso? Pero así somos el ser humano. Así. Y por eso Él le llama la atención y dice, están echando en saco roto. Comen y no se sacian. Se visten con todo el algodón que puedan, pero no se calientan. Porque no tiene que ver con eso. Ganan millones, pero todavía no les da. ¿Por qué no tiene que ver con eso? Porque lo echan en saco roto. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con la prioridad. Tiene que ver con la prioridad allí, mis hermanos. Y esto fue un buen recordatorio para ellos. ¿Por qué? Porque también David hizo lo mismo. También Moisés hizo lo mismo. Y Dios proveyó. Dios proveyó por medio del rey David, por medio de todo el pueblo. Dios proveyó todo. Cuando la época de Moisés, Dios proveyó todo también. Y tal vez esto sea un buen recordatorio para nosotros a nivel personal y también a nivel eclesiástico de iglesia. Que Dios proveerá los recursos si nosotros proveemos la disposición. ¿Sí? Dios los anima por medio del profeta Ageo con un versículo que es difícil de interpretar. El versículo 9 y último. Dice, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz. De ese versículo se puede hablar un tema bueno y largo. ¿Ok? La palabra que se usa aquí para paz es shalom. O sea, yo daré shalom. Pero nosotros nos quedamos con la interpretación de shalom solamente con la parte que dice paz. ¿Verdad? Porque shalom es paz, peace, right? Pero usted sabe que shalom significa más que paz. Usted sabe que shalom también significa prosperidad. Entonces, cuando usted lee también este versículo, y yo daré en esta casa prosperidad. Shalom. Por eso cuando ellos llegan shalom. Pasa a esta casa, que Dios bendiga esta casa, que Dios prospere esta casa. ¿Sabe que la gloria postrera tiene que ver con el Señor Jesucristo? El único que puede dar esa paz y ese shalom, esa prosperidad. La gloria futura no tenía que ver con oro, con plata, piedras preciosas, sino más bien tenía que ver con la persona que vendría a esa casa. Esa casa fue reconstruida allí, pero no alcanzó el nivel de salomónico atrás, no. Pero después vino Herodes el Grande y hizo una reconstrucción tremenda también de lo que es ese templo. Y Jesús un día, estando allí, en Mateo 12:6, dijo algo parecido como esto: pues os digo, uno mayor que el templo está aquí. La gloria postrera será mayor que la primera, porque alguien mayor que estas piedras, que este templo, que este oro y que esta plata está aquí. El verdadero shalom está aquí. Está aquí en medio de vosotros. En Mateo 12:6 dijo eso. Hermanos, el gozo de edificar juntos alcanza su cúspide, ¿verdad? En ver a Dios haciendo algo más grande de lo que nosotros imaginamos. Sí. Al ver que lo que usted y yo fuimos obedientes y sembramos en las misiones, cuando van los misioneros y hacen cosas aquí en la comunidad, lo que sea, al ver personas transformadas por el Evangelio sirviendo al Señor.
rescatadas del hoyo cenagoso, rescatadas allí de la muerte y pasando a vida. Ahí alcanza realmente la cúspide de la gloria postrera, porque ahí es donde realmente lo que es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo, ha alcanzado a esa persona, sea aquí o sea allá donde sea. La gloria postrera. Termino con esta reflexión. El edificar juntos no es una carga. Es un privilegio que trae paz, prosperidad y propósito. ¿Sí? Porque a veces usted ve la gente que hace unas construcciones magníficas de casas y la hace con el propósito de que su familia habite ahí, pero después la familia se casan, los hijos se van y se queda uno con la magnificencia de aquello. Y ya el propósito ahora se reduce y cambia. ¿Ve? Cambia. El texto termina con una promesa allí en ese versículo 9, dice, y daré paz en este lugar. Y daré paz en este lugar. El Señor Jesucristo, cuando vino en su primera venida, dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo os da, yo os la doy. Confiar en mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Él es la verdadera paz. Y esa paz se va a perfeccionar cuando regrese nuevamente a establecer su reino. Porque Él es la verdadera paz. Esa promesa, y daré paz en este lugar. Si usted mira a Jerusalén ahora, ¿tendrán paz? No, ¿verdad? No, desde el 48 que se regresaron allí ya como una nación, allí no hay paz. Ahí no hay paz, porque los enemigos constantemente hay fuego cruzado, y eso seguirá así, hermano. Eso seguirá así. Porque rechazaron la verdadera paz que estuvo entre ellos. Pero no quiere decir que será definitivo. Esa paz regresará ahí, a establecer su reino. A establecer su reino, mis hermanos. Así que, hermanos, que cuando nuestras prioridades se alinean con las de Dios, el estrés de la escasez es reemplazado por la paz de su provisión. Cuando respondemos a ese llamado. Así que la meditación de este día es la siguiente. ¿A qué áreas de nuestras vidas le estamos dando prioridad mientras Dios sigue esperando? No tiene que ver con dinero. Tiene que ver con entrega a Él. Dios sigue esperando todavía un momento de intimidad contigo en oración. ¿Sí? Y a lo mejor uno dice, hermano, pero es que no tengo tiempo. No, si Dios no te está diciendo de tiempo, está diciendo unos minutos, una conversación con Él. ¿Qué área de nuestra vida todavía Él sigue esperando en que usted y yo conversemos más con Él por medio de la lectura de la palabra? Un devocional pequeño. No, hermano, que yo llego, me levanto muy temprano, llego cansado del trabajo. Eso es verdad. Pero tal vez tenemos áreas de nuestras vidas que sí le dedicamos más tiempo. No voy a poner ninguna de esas áreas para no entrar en conflicto, pero usted la sabe. Cualquiera de ellas que sea. Puede ser dormir, el gimnasio, entretenimiento, negocio, lo que sea, yo no sé, lo que sea. Y Dios dice, ¿sabes qué? Estás echando un saco roto. Cambia las prioridades para que tú veas cómo vas a florecer. ¿Ve? Vamos a orar y
Librito cortito el de Ageo, ¿verdad? Interesante. Interesante el librito de Ageo. Cuando le escarbamos y le sacamos ahí un poquito más de esa sustancia y lo hervimos. Al hueso para que salga la sustancia que está adentro, ¿verdad? Hay que hervirlo y hervirlo para que saque. Y estos libritos, a veces un versículo, hay que hervirlo y hervirlo para... Señor. Y fíjate, le tengo que ser honesto. Tal vez si no hubiera estado en la iniciativa Fóbora, yo ni hubiera hablado de Ageo. Esa es la verdad. O sea, yo estoy siendo sincero con usted. Porque estamos hablando de esta iniciativa Forward, Ageo encaja a la perfección porque es que la historia se recicla. La historia del pueblo de Judá y nuestras historias del cristianismo. Y ver esto así trae tanta claridad y luz a nuestras vidas para decir, es cierto, es posible que necesite hacer ajustes en mi vida personal. Entonces, es de beneficio personal también esto para nosotros. No solamente congregacional, sino personal también. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por este día precioso.